Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente por acá en el Devo. El devocional de hoy se llama Leyes acerca de los esclavos. Seguimos en Éxodo, ahora en el capítulo 21, versos 1 al 11. Y aquí, Dios también ordenó a Moisés a darle a los israelitas diferentes leyes. Recordemos que el pueblo de Israel empezaba desde cero. Las primeras leyes que se mencionan son las leyes sobre los esclavos. Y aquí les voy a hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, si se compraba un esclavo israelita, solo podían obligarlo a trabajar 6 años. Al 7º año, el esclavo quedaría libre. Y en este punto me llama mucho la atención que al 7º año el esclavo quedaba libre. Recordemos que el número 7 es un número que se repite muchas veces en la Biblia y se le llama el número de Dios. Ahora, siguiente, si el esclavo había llegado con esposa, al momento de quedar libre, es decir, al 7º año, se iba con ella. Por el contrario, si había llegado solo, se iba solo. La esposa y los hijos pertenecían al dueño. Si a causa de lo anterior el esclavo no quería irse por su familia, tenía que hacer una declaración. Yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño. Después de esto debían llevarlo al santuario y ahí le perforarían la oreja y con esa marca se sabría que el esclavo le pertenecía al dueño para siempre. Si alguien vendía a su hija como esclava, debía tener en cuenta que ella no saldría libre como los esclavos varones. Si el que compraba a una mujer para esclava no la quería como esposa, debía permitir que alguien de su propio pueblo, no extranjero, pagara por su libertad. Si el que compraba a una mujer quería que ella se casara con su hijo, debía tratarla como a una hija. Si el que la compraba se casaba con ella y luego se casaba con otra, no podía quitarle a la que fue esclava sus derechos de esposa, ni podía darle menos comida o ropa. Si le quitaba estas 3 cosas, ella quedaría libre sin tener que pagar nada por su libertad. Y en cuanto a estos versículos, la Biblia Estudio para Mujeres Holman dice, la ley no definía la sociedad perfecta. Más bien, su propósito era revelarle a los israelitas que el carácter de Dios podía reflejarse en su propia sociedad. El Señor proporciona un cuadro contrastante de cómo incluso la servidumbre, aplicando sus normas, podía reflejar su santidad y compasión. Sigue diciendo algo muy importante, es que Dios nunca ordena la esclavitud ni alaba sus virtudes. Simplemente brinda sabiduría para vivir aún en estas condiciones trágicas. En comparación con las prácticas y las leyes de las naciones circundantes, estas reglas diferenciaban a los israelitas por tratar a la mujer como una persona de valor, no como una propiedad personal. Y al leer estos versos, podemos molestarnos. Es decir, yo lo hice. Nos podemos hacer la pregunta, ¿apoya la Biblia a la esclavitud? Pero hay que tener en mente 2 cosas. Número 1, la esclavitud que se menciona en la Biblia no es la misma de años atrás, basada en raza y odio. Sabemos que, según la historia, se consideraba esclavos a los de la raza negra y se les consideraba inferiores a los de la piel clara, la piel blanca. Y eso no era así en los tiempos de la Biblia, no era basado conforme a la raza, sino que cualquier persona podía llegar a ser esclavo. Y no era por odio, sino puede ser por situación económica, porque no tenía cómo sostenerse y prefería que un amo, que un dueño, se encargara de alimentarlo y de cubrir sus necesidades básicas. Pero de esto quiero profundizar en el siguiente devocional, porque creo que es un tema que se extiende mucho. Así que espero poder contar con ustedes para estudiarlo en la siguiente devo. Pero número 2, lo más importante es que
El propósito de la Biblia es señalar el camino a la salvación, no reformar la sociedad. Y esto es algo muy interesante también porque me recuerda a cuando vino Jesús y todos esperaban a un rey que se enfrentara al Imperio Romano. Y es más, esa fue una de las causas por las que se empezó a perseguir a Jesús. Bueno, los romanos creían que Jesús era una amenaza para ellos porque se le llamaba el rey. Y él no vino a derrocar a los romanos, sino que él mismo decía que su reino no es de este mundo. Entonces, claro que Dios no apoya la esclavitud. Es decir, pensemos, Él no quiere que seamos esclavos del pecado. Por eso dio a su Hijo Jesús. Entonces, ¿cómo es que Él mismo se puede contradecir estando de acuerdo en la esclavitud? No, pero como les digo, esa es una de las preguntas difíciles y que hay que contestarle porque he tenido personas que me dicen, no, que Dios es malo, mira cuánta gente mató a David porque Dios lo mandó a hacerlo. Pero Dios no es un Dios malo. Otra cosa de las que me estaba recordando es que si no hubiese existido la esclavitud, no hubiese pasado por todo lo que pasó José y no se hubiera cumplido la Biblia o los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel. Recordemos que José llegó a a Egipto como esclavo. Y luego él llevó a su familia, a Jacob, que luego es llamado Israel. Y de ahí es como los israelitas están esclavizados en Egipto. Y luego de ahí Dios los saca de la esclavitud y forma a su pueblo, al pueblo de Israel. Es decir, es algo que puede confundirnos, pero Dios no es malo. Jamás. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Así que espero que sigan conmigo en el próximo Devo. Vamos a estudiar más a fondo lo de la esclavitud. Como les digo, cuando uno empieza a leer la Biblia, se empieza a interesar más. Tal vez al principio empecemos así como que, lo voy a hacer porque pues hay que hacerlo. Porque yo también lo he hecho. Hay días que no tenemos ganas de leer la Biblia porque nos pasan cosas malas. La vida no es siempre color de rosa. Pero es bueno tener y no forzarnos, sino crear una disciplina, el hábito, y luego te vas a dar cuenta que hayas deleite en estudiar. Yo empiezo a buscar, por ejemplo, esto del punto 2, de que el propósito de la Biblia es señalar el camino a la salvación, no reformar la sociedad. Lo encontré en la página God Questions en español, que siempre me ayuda de esa página. Aparte de la Biblia de estudio, hay muchas formas de aprender de la palabra de Dios, pero siempre teniendo de base la Biblia. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo Devo. Bye.